Daris, justamente estamos en el tercer mes del año. El primer trimestre se cierra con marzo. Hoy miércoles también, justamente también la presidencia de la República ha flexibilizado el horario tanto de trabajo como de libre tránsito. Ahora las personas pudieran estar en sus trabajos hasta las 9 de la noche, de lunes a viernes, libre tránsito hasta las 12 a partir de hoy, y los fines de semana trabajo hasta las 7 de la noche y libre tránsito hasta las 10 de la noche. Pero independientemente de eso, ¿cómo evalúas este primer trimestre? ¿Qué entiendes va a pasar en este primer trimestre que el gobierno había dicho que iba a cerrar muy bien? Mira, estas nuevas medidas que entran a partir de hoy en vigencia es una especie ya de apertura casi total de la economía, porque libre tránsito hasta las 12, ya tú entras en la fase de los notámbulos, ¿verdad? Sí. Si estás en la calle, entonces ya entra la normalidad, digámoslo de una u otra manera. Para mí, esas medidas procuran, sabiendo el gobierno, de las dificultades que pasó la economía en estos 2 meses, procuran ver qué tanto en marzo se puede reactivar. Pero por más reactivación que pueda producirse en marzo, digamos, no va a completar ya el valor de una recuperación para el semestre. Entonces, desde mi punto de vista, ¿verdad? A mi modo de interpretar ese trimestre, es un trimestre ya prácticamente perdido en la batalla por la recuperación de la economía. Y yo lo había advertido en múltiples intervenciones que el gobierno tiene que apostar al semestre o al mes de agosto en términos de una recuperación y no como se había planteado originalmente de que la economía te iba a crecer en 4 y 5 ya al mes de abril o mayo. Entonces, por eso es que insisto que los plazos, las cuantificaciones, hay que ahorrárselas y orientar del esfuerzo que sí se hace, si es que lo están haciendo, para que la economía se recupere. Porque el ministro de Turismo llegó a decir que en diciembre ya la economía, la economía podía contar con el turismo abierto y incluso han agarrado por los cabellos una declaración del presidente de la Asociación Mundial de Agentes Turísticos, pero él es un Sí. solo, él no va a traer el No mundo solamente que es entero. un solo, sino una parte interesada. No puede Eh, decir lo contrario porque no van a desacreditar el mono. Entonces, exacto, entonces es como si fuera palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor, No, no. este señor hizo una valoración de lo que él vio y desde En su base a sus óptica, intereses. exacto, desde su óptica, no, pero yo veo que eso lo han agarrado, que ya se resolvió todo. Entonces, el primer trimestre todavía el turismo va a seguir y yo, recuérdate que contigo he armonizado el criterio de que el turismo es el último sector que se va a recuperar de la economía y lo estamos mirando. Claro, en eso estamos de acuerdo tú y yo, lo hemos dicho siempre acá. Eso es Entonces, así. entonces en conclusión, el primer trimestre no va a cerrar con crecimiento de la economía como se había aspirado. Pienso que se va a seguir apostando y debe ser en base al semestre, pero que ya el balance del semestre no va a ser tan halagüeño si ya te dio un balance no recuperado. Y además Daris, hay, de hecho, vi un informe donde hablaba que lamentablemente los países latinoamericanos, por lo menos el 20% de los micro y pequeños empresarios han quebrado, han ido a la quiebra y que no se recuperarán, o sea, están en la quiebra total, hay muchas han empresas quedado quebradas. así. Sí. Sí, Ah, ah, entonces de eso, colita, por la menos colita que nos toque, nos toca a nosotros también, eh,
todas esas secuelas van a quedar para manejarse en este año donde se amplía la desigualdad social, por lo tanto el tema de la pobreza, los pobres más pobres hasta llegar por debajo de la línea de la pobreza, los clase media baja a pobres y así sucesivamente. Pero si a eso se agrega que, bueno, el tema de los chiriperos, el tema de las pequeñitas empresas que tenían 2, 3 empleados, otras empresitas un poquito más fuertes, pero que también han quebrado, han cerrado, negocios tan grandes como, por ejemplo, restaurantes, por decirte algo, todo eso ha quebrado. Dentro de ese grupo hay muchos que no van a poder abrir de nuevo sus puertas. No he visto ninguna medida que anunciara el presidente para ir en rescate de todos esos grupos. O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Qué tan rápido pudiera ese problema solucionarse? Mira, si tú quieres medir la colita que nos toca en cuanto a al cierre y quiebra de empresas, solamente ve a las plazas más populares para que tú veas tiendas emblemáticas cómo han ido cerrando. Incluso cerrando la sucursal de esa y nada más quedando en otra parte. De los negocios, como los restaurantes, han sido mucho afectados aquellos negocios que por una u otra razón uno pasaba y se paraba. Hoy en día cuando tú miras, entonces lo ves cerrado. Entonces la quiebra, como tú bien resaltas, es una realidad que le está dando en la cara al país. No hay que saber el logaritmo para darse cuenta el número de quiebra. ¿Quiénes están subsistiendo en este proceso de manera firme por su propia naturaleza? El sector de los supermercados, por la parte de la alimentación. Y obviamente la agricultura se beneficia. Las farmacias, porque la farmacia, digamos, este es el boom de la farmacia a Así nivel mismo lo mundial. dice el informe, así mismo lo dice el informe. El boom, el oro, el momento del oro de la farmacia es ahora. Los repuestos de vehículos, tú conoces muy bien el sector, que por la misma naturaleza de desplazamiento de los vehículos, la gente tiene que comprar repuestos, pero no está ocurriendo así en los dealers. Los dealers están prácticamente frisados, porque nadie en este proceso va a salir a comprar vehículos, saldrán 1, 2, 3, pero todo el mundo va a preservar el que tiene. Entonces, esos son, digamos, la realidad que nos ha tocado en la cara, que hasta los fritureros han quebrado en este proceso. Porque ¿quién va a salir de noche a comer fritanga por lo que le gusta esa cosa? Nadie lo va a hacer, pero esa gente vive de eso. Los chimichurreros están con el grito al cielo. Entonces, como bien destaca, no hay un incentivo real de protección, y aquellos que quieran levantar la cabeza van a hacerlo sobre la base de la reducción de nómina, operaciones más leves, que les sean sostenibles, porque nadie se va a aventurar a hacer inversiones que no le prometen una recuperación inmediata. Fíjate, Lindsay, el sector del espectáculo. A mí me da pena porque yo conozco gente que vivían de armar las tarimas, gente que vivían de eso y decían, no, yo no voy a trabajar. Los propios músicos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer una gente con un trombón o con una guitarra o un piano en medio de una crisis? Nada, practicar en su casa. Esa gente está sufriendo la situación de esta pandemia. Y así podemos hacer una especie de listado y se nos lleva todo un periódico, como decimos. Los choferes sobreviven porque se impusieron. Porque recuérdate que en principio era 2 y le metieron los 4. Y así, esa es nuestra realidad. Bueno, Daris, así es. Ya el tiempo se nos agota y te agradezco muchísimo
cada uno de los análisis que has hecho, los planteamientos, tus pareceres respecto a temas tan complejos, tan delicados, pero que a todos nos interesan, nos importa, todo lo que tiene que ver con la economía, desde el más pequeño hasta el más grande, porque todos tenemos de algún modo que manejarnos en términos económicos. Así es, y nos fuimos hoy por la parte microeconómica, que es lo que la gente poco toca. Así mismo. Bueno, señores, será hasta mañana cuando de nuevo estaré con ustedes. A Daris le agradezco muchísimo, como cada miércoles, trayéndonos un poco de luz. Y bueno, señores, amárrense los cinturones, hay que ahorrar. Estos son momentos de mucha austeridad y lo poco que se tiene hay que guardarlo bien, porque todavía nos falta un gran tramo por recorrer de crisis, no solo sanitaria, sino también económica, como bien lo ha advertido Daris. Hasta mañana, señores.